realmente si hay un tema, creo que capital, ¿no?, para cualquier sociedad, para cualquier economía, para cualquier país, es el tema de la educación, ¿no? La educación pues vertebra todo, hace que realmente un país salga adelante, que realmente la economía vaya bien, que la sociedad tenga su bienestar y yo agradezco mucho la invitación y también los panelistas que hoy me acompañan esta tarde para tratar de este tema tan importante, ¿no? Para abrir un poco el debate voy a hacer una pequeña reflexión de unos minutos que dará pie, me imagino, a ciertas preguntas, a ciertas reflexiones de los que me acompañan esta tarde. Y en primer lugar yo quería ser un poco polémico en el sentido de que, a mi modo de ver, yo creo que la educación en España no está tan mal como muchas veces la queremos ver, ¿no?, nos la quieren pintar. Yo no creo que la educación en España sea un grandísimo mal y que todo lo que estemos haciendo en materia de educación pues esté mal hecho y que tengamos muchos problemas, porque yo creo que realmente si nos asomamos a lo que tenemos a nuestro alrededor, tanto los profesionales que salen de nuestras universidades, tenemos magníficos arquitectos, tenemos magníficos científicos, tenemos magníficos médicos, empresarios estupendos, muchos de ellos economistas que están aquí. Y bueno, pues yo creo que eso se deriva en gran medida pues, de una educación universitaria, una educación escolar española que realmente ha sido buena y positiva y que ha traído esos profesionales. También tenemos muy buenas universidades. Es cierto que bueno, siempre se achaca que los rankings mundiales, pues, y luego me imagino que el rector de la Universidad Complutense nos hablará de ello, pues los rankings que aparecen en los medios de comunicación no aparecen en muchas universidades. Pero si vamos más en detalle de esos rankings, vemos también, y se ponen ciertas dudas de cómo está hecha la metodología para esos rankings, hay universidades españolas antiguas y no tan antiguas que realmente están bien posicionadas. Y no digamos ya escuelas de negocios, ¿no? Escuelas de negocios, ahí sí que realmente tenemos unas posiciones magníficas. Y en definitiva yo creo que no hay que ser tan crítico, por lo menos esa es mi sensación, que no sé si compartirán los asistentes y los panelistas, de que la educación en España no está tan mal como yo creo que nos la quieren hacer ver. Dicho lo cual, es cierto que hay unos retos, ¿no? Y hay unos retos que todos debemos ser conscientes y que hay que asumir, ¿no? Yo apunto 4 retos y que luego me gustaría que también intervinieran los panelistas y qué opinan al respecto. En primer lugar, a mí me parece preocupante un cierto reduccionismo que hay cuando se habla de educación, y espero que no caigamos en ello, cuando tratamos de comparar si es mejor la educación pública o la educación privada. No hay en el debate, lo dejo simplemente apuntado, hay un cierto debate en España, una cierta sensación de que una es mejor que otra es peor que una. Y en definitiva, si realmente el tema de la educación pública o privada debe ser tan importante para traer la colación en ese debate. En segundo lugar, bueno, pues una cierta politización. No cabe duda que hay una cierta politización en materia educativa, en el sentido de que, bueno, a veces se hace un uso por ciertos gobiernos, ciertos partidos políticos de ciertos cambios, aunque luego la historia nos demuestra, y también me gustaría conocer la opinión de los panelistas, que en materia educativa tampoco ha habido tantos cambios, ¿no? Que cada vez que cada partido político que llegaba al gobierno pues cambiaba la ley educativa. No, por lo menos los valores fundamentales, las bases fundamentales del sistema educativo español, pues no me parece a mí que hayan cambiado tanto, y sí que es cierto que hay cambios pues más de algunos niveles, algunos matices, ¿no? En tercer lugar, y esto para mí ya estos 2 últimos puntos a mí me parecen bastante importantes, es nuestro sistema de aprendizaje, ¿no? Creo que nuestro sistema de aprendizaje, quizá más de la cultura latina, es un sistema de aprendizaje pues, muy centrado en la memoria, poco centrada en el pensamiento, en la experiencia, y yo por lo menos soy de los que piensan que de ahí un poco el desfase entre la realidad y esto que se habla siempre de que la empresa está desconectada con la universidad, pues la realidad económica o la realidad social de los propios centros educativos. Quizás se debe a que estamos muy acostumbrados a aprendizaje memorístico y poco acostumbrados a aprendizaje más anglosajón, ¿no? Más de pensamiento, más de experiencia. Y por último, y ya con esto concluyo, para mí el último reto importante es un poco volver a ese ideal que seguro que Carlos conoce muy bien, ese ideal orteguiano de la universidad, en el sentido de que la universidad pues, hace buenos profesionales, hace buenos investigadores, pero también tiene que hacer buenos ciudadanos, ¿no? Gente que realmente bueno, pues, tenga sus valores, tenga sus principios y que realmente sean ciudadanos
bueno, con valores y con pensamientos propios, ¿no? Esto es más difícil porque lo que me da la sensación también es que últimamente tendemos mucho a lo material, a preparar a gente para lo material, para ser buenos profesionales, para tener buenas salidas profesionales, pero creo que vamos olvidando, o por lo menos mi sensación e intuición, y a lo mejor me corregís, vamos olvidando eso para mí fundamental, ¿no? de conseguir, eso se tarda más tiempo en conseguirlo, pero bueno, de conseguir que la gente salga de nuestro sistema educativo con valores de buena ciudadanía y con valores, bueno, pues de bondad en un sentido muy amplio, ¿no? de la palabra. Y bueno, con estas 4 ideas, los 4 retos que yo por lo menos observo en la educación, pues simplemente, bueno, ¿qué pensáis vosotros? Y si compartís y tenéis alguna cosa más que añadir. Cristina, si quieres comenzar tú. Sí, muchas gracias, Íñigo. Bueno, yo creo que la relevancia del debate, de un debate en educación, seguramente en el momento en el que estamos viviendo es especialmente relevante porque estamos en un momento de cambio político. Y este es uno de los problemas que tenemos, es la relevancia, el punto del foco únicamente cuando hay un momento político. Ojalá, transcurridas las elecciones, le demos la misma importancia al día a día, a nuestro día a día, a cómo nos comportemos con nuestros hijos, con los profesores de nuestros hijos, con el entorno, desde nuestras empresas, o sea, desde toda su concepción por la importancia que tiene. Estamos en un momento de cambio en todo, cambio sociológico, cambio geopolítico, un momento muy complejo donde tenemos necesariamente que educar a ciudadanos que vivan en el cambio. Y yo creo que cuando abordamos la educación, yo creo que la educación no debe disociarse de su binomio que es innovación, educación e innovación. ¿Y por qué me gusta este binomio? Porque cuando interpretamos o reinterpretamos, como lo estamos haciendo en COTEC, qué entendemos por innovación, ¿no? Una definición típica es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Bueno, cuando nos referimos a todo cambio, el cambio no solo es tecnológico, lo estamos viviendo. Basado en el conocimiento no solamente es científico, y precisamente hay un gran conocimiento, cada vez más, conocimiento ciudadano, que cada vez es más relevante y que genera valor. El valor no solo es económico. Y dentro de este cambio de acepción del mundo de la innovación, creo que tiene muchísimas implicaciones con la educación. ¿Qué tiene que cambiar de nuestro sistema educativo? Pues es que yo creo que tenemos que ir a un cambio real, profundo y significativo. Y cuando hablamos de cambios profundos, lo que no podemos caer es en la visión simplista de las soluciones. Ahora la educación, parece que la educación es el problema y ahora la educación va a ser la solución. Entonces, ni la educación es el problema ni la educación es la solución. La solución es global, pero la educación juega un papel clave. Esa visión simplista que nos lleva a pensar que un cambio de herramienta puede ser una solución, pasar de lo analógico a lo digital, un cambio de plataforma, o que un cambio de estructura puede ser la solución, llevar la educación hasta los 18 años. No es tan simplista la educación, ¿no? Falta, para que haya un cambio real, tiene que haber un cambio en los objetivos y, por lo tanto, en los procedimientos. Y eso nos lleva a revisar las herramientas, a revisar los procesos y a hacerlos mucho más interoperables y mucho más inclusivos en general, ¿no? Entonces, ¿cómo conducimos ese cambio? Pues ese cambio tenemos que intentar, lo primero, integrar a todos los agentes. Curiosamente, la educación no utiliza de forma recurrente la investigación. Y es muy importante tener en cuenta la investigación en educación. Se toman decisiones basadas en algunas evidencias, y las evidencias que tienen que ver con las personas, y evidentemente la educación es una de ellas, tiene sus interpretaciones, pero las hay. Hay evidencias y algunas de ellas son científicas y se tienen que tener en cuenta. Y por lo tanto esa integración del conocimiento, de un conocimiento amplio, un conocimiento de los diferentes colectivos, de las familias, de los profesores, de las empresas, de la sociedad en general. Todo ese entorno hay que interconectarlo para que ese conocimiento
fluya, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que pensar qué tenemos, y con esto acabo, qué tenemos que conseguir de ese cambio profundo del sistema educativo, real, significativo. Desde luego tenemos que conseguir que genere un valor mucho más amplio que el valor económico, que lo defiendo, creo de hecho, y luego os pasaremos al debate, que la política educativa es la política económica más importante, pero creo que tenemos que generar unos valores que tienen mucho que ver con la innovación. Y si tuviera yo que señalar uno de ellos, me parece que el más importante es el de la inclusión. Y el valor de la inclusión tiene mucho que ver con la innovación. ¿Por qué? Porque la innovación puede ser uno de los factores que más exclusión más exclusión de una parte de la sociedad podamos desarrollar. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos, ¿no? Una sociedad cohesionada, una sociedad que vele por la igualdad de oportunidades, claramente es un sistema educativo orientado a la igualdad de oportunidades y que consiga el objetivo, automáticamente esa economía es más competitiva. Y por lo tanto, eso, un sistema educativo con un cambio profundo, íntimamente ligado a la innovación y muy enfocado al valor de la inclusión, velando por la sociedad que tenemos que desarrollar que sea más inclusiva. Muchas gracias, Cristina. Yo creo que hablando de cambios, realmente si ha habido un cambio, un terremoto, ¿no? en el ámbito educativo ha sido en el ámbito de las universidades, con esta reforma que algunos califican a la boloñesa, ¿no? Con un término un poco divertido. Y yo no sé, Carlos, tú qué nos puedes decir también al respecto, ¿no? Bueno, buenas tardes. Yo empezaría diciendo, hay algo de lo que tú has comentado que me parece importante, y es yo creo que no hay que ser agoreros en el sentido negativo, ¿no? Hacia cómo está la educación y cómo están las universidades, ¿no? Creo que esta mañana y a lo largo del día se ha hablado bastante de las universidades, no siempre para bien, y yo lo que querría es empezar simplemente consumiendo 30 segundos para reivindicar un poco el papel de las universidades en lo que ha sido el cambio de este país en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Creo que han sido uno de los agentes esenciales en la modernización del país, en lo que es el ascenso social, si se quiere, al extender la educación superior a capas que antes no estaban, y creo que eso hay que reconocerlo, y que hay que reconocerlo también el papel que ha tenido en la incorporación de la mujer, por ejemplo, a la sociedad, y que además creo que la universidad, uno de los elementos característicos de la universidad es que tiene que ser un caldo de cultivo precisamente de la transformación social, ¿no? Desde los movimientos de indignación, que también tienen mucho que ver con la universidad, hasta, yo creo, el gran reto que tenemos ahora mismo en este país, que es efectivamente el empleo y la lucha contra la desigualdad, ¿no? Hablaba Cristina de la inclusión, ¿no? Yo lo formulaba en el sentido de luchar contra la desigualdad, yo creo, cada vez mayor que hay, por desgracia, como fruto, entre otras cosas, de la crisis económica que hemos sufrido. Dicho lo cual, creo que sí que hay que ser críticos. Yo creo que hay que ser críticos con cómo está funcionando la educación y, en particular, cómo están funcionando las universidades, porque creo que la crítica es lo único también que nos hace mejorar y progresar, ¿no? La universidad y la educación, yo creo, en particular, o sea, yo creo que la educación es realmente la gran inversión que tenemos que hacer, y hay que hacer una educación, y en esto también coincido con Cristina, fundamentalmente dirigida hacia una economía del conocimiento y de la innovación. Bueno, somos un país que estamos ubicados además en Europa y que, pues por desgracia, no tenemos otras materias primas que a lo mejor pueden tener otros países, lo cual quiere decir que realmente tenemos que apostar justamente por el valor añadido que proporcione el conocimiento y la innovación. Me parece que esto es la premisa fundamental. Y para eso necesitamos educación, y necesitamos, dentro de esa educación, voy a decir, yo creo, 3 o 4 digamos, características que yo creo que deberíamos de tener, y después podemos ir desarrollando.
que tiene que tener una estabilidad. Tú hablabas antes de los cambios que ha habido, no ha habido. Bueno, yo creo que necesita una estabilidad y que se sienta y que se perciba que efectivamente hay una estabilidad y una apuesta por la educación, por la investigación, por el conocimiento, más allá de las palabras y de los eslóganes políticos, ¿no? Que esa educación tiene que ser flexible y de calidad. Yo creo que ahí hay que conjugar esos dos parámetros, flexibilidad y al mismo tiempo, digamos, un control de calidad, ¿no? Que haga que esa flexibilidad no se traduzca en otras cosas. Y aquí sí que, digamos, criticaría o haría una autocrítica. Creo que nuestro sistema y las universidades somos excesivamente rígidos, incluso en la aplicación de estos cambios que tú mencionabas, ¿no? De Bolonia, etcétera. Creo que somos excesivamente rígidos en cómo interpretamos las cosas. Creo que hay que ir hacia un sistema más de aprendizaje de hacer, y en esto tú mencionabas antes nuestro modelo académico, a diferencia posiblemente del modelo anglosajón, todavía sigue siendo demasiado académico, demasiado academicista, y yo creo que precisamente unido a esa idea de la innovación, yo creo que, y del cambio continuo, lo más importante es, aparte de unos conocimientos básicos, el desarrollar actitudes y una actitud de hacer y de ponerse a hacer cosas. Esto además se demuestra con nuestros alumnos. Cuando tú mencionabas, tenemos los alumnos Erasmus, ¿no? Que van por ahí. En general tienen un éxito muy notable. Lo cual quiere decir que no, lo que les falla normalmente no son los conocimientos, sino que lo que necesitamos es darles aire, darles vuelo para que puedan poner en marcha eso. Lo mismo nos pasa con los científicos. Tenemos científicos magníficos que van a otras partes del mundo y triunfan y son reconocidos, y por lo tanto lo único que hay que hacer es dejarles desarrollar ese talento y ese conocimiento que sí que se les proporciona aquí. Creo que hay que intentar educar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a que no tengan miedo a equivocarse. Es decir, yo creo que aquí se valora excesivamente el éxito y habría que valorar el fracaso, si se me permite la expresión, ¿no? Es la única manera también de emprender, de innovar, de lanzarse. El que uno fracase no significa que tiene un estigma ya de por vida, sino que precisamente sea una oportunidad de aprender y, en definitiva, yo lo resumiría diciendo que las profesiones de mañana seguramente son desconocidas hoy. Igual que ahora hay profesiones que ni siquiera pensábamos que iban a existir hace unos pocos años, yo creo que eso va a pasar en mayor medida dentro de pocos años. Y por lo tanto, lo que tenemos es que ir hacia una educación precisamente que permita afrontar esa situación de cambio con la que nos vamos a encontrar. Muchas gracias, Carlos, por estas reflexiones. Guillermo, como economista y con tu visión internacional, que has andado por 1000 sitios y conoces, te has tenido experiencias también de educación en otros países, y ¿cómo ves tú? ¿Qué reflexiones harías? Bueno, yo primero hablaría de las universidades, ya que estamos primero con las universidades y luego hablamos del resto. Yo voy a dar cifras para apoyar mi intervención. En España hay 76 universidades, incluyendo las privadas. De ellas 52 son públicas, 18 privadas y 6 religiosas. Hay comunidades autónomas que tienen 15 universidades en una comunidad autónoma, como Barcelona, 12 como Madrid, pero hay 10 en Andalucía, 8 en Castilla y León, 7 en Valencia. El mayor problema es que casi todas enseñan lo mismo en lugar de estar muy especializadas. Hay algunas, incluso algunas, muy pocas, en las que hay más profesores que alumnos. En alguna, naturalmente, en algunas autonomías, que tienen un exceso enorme de universidades. La financiación está basada en las tasas universitarias, que es la forma correcta de hacerlo, ya que es un servicio público, pero
aunque ahora se han subido, siguen siendo bajas y representan el 8 o 9% de la financiación total. El 90-91% los se financian con impuestos. Cuando lo normal es que estos representen el 50% como mínimo de la financiación universitaria. Y se están subiendo las tasas. Cada autonomía, muchas de ellas, en estos 2 últimos o 3 años, han subido. Y eso es que hay que agradecer, porque es una forma de... Por esa razón, hay más del doble de graduados universitarios en España, el 33%, que de graduados de formación profesional superior, el 14%. Con lo que el 40% de los universitarios trabaja en puestos de menor cualificación de la que tiene. Segundo, los graduados de formación profesional superior ganan más en promedio que los graduados universitarios y su tasa de desempleo es menor del 10%, frente al 20% de los universitarios. Tercero, un 25% de los que empiezan la enseñanza universitaria nunca la acaban, lo que supone un despilfarro y además un 40% la acaba 2 años más tarde y solo un 35% la acaba en tiempo y forma. Cuarto, la financiación que reciben del Estado las universidades públicas depende en un 90%, aunque ahora está cambiando, pero muy en estos últimos años, un 90% del número de alumnos y un 10% de la calidad de su docencia y su investigación. Fuera de España, en los rankings internacionales, es mucho más equilibrado uno y otro. Las universidades que consiguen una financiación más eficiente son aquellas que tienen tasas más elevadas y que ofrecen préstamos y becas para sus mejores alumnos, que es como ocurre en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Luego se da mucho más importancia a la memoria que al raciocinio, en muchas de ellas, no hablo de todas, por supuesto. Hay todavía muchos profesores que dictan a los alumnos, cosa que ya es una cosa que ya está pasada absolutamente. Entonces, en los rankings universitarios, y utilizo el de Shanghái porque es el más conocido, no porque crea que sea el mejor, pues claro, en las 100 primeras no tenemos ninguna universidad. Cuando tienen, pues, Holanda 4, Bélgica 2, Israel 2, Suecia 2, Dinamarca 2, no hablo de los grandes países, Finlandia 2, y la primera que tenemos es Barcelona, que está en el puesto 176. 201 la Autónoma de Barcelona, 202 la Autónoma de Madrid, 209 la Complutense de Madrid, 239 la Pompeu Fabra, 339 la Politécnica de Valencia, 375 Granada, luego 382 Valencia, etc. Y solo tenemos 13 universidades en el ranking de las 500. Nada más. Esto, claro, está muy en desventaja con otros países europeos, que tienen un mayor número. Pero como nosotros tenemos tantas universidades, pues tenemos unos rankings mucho más alejados de otros países. En cambio, en las escuelas de negocios, pues tenemos 3 entre las 20 primeras. El Reino Unido solo tiene 2, Estados Unidos tiene 10, Francia tiene 2, China tiene 2, Suiza tiene 1, Singapur tiene 1 y, claro, en España tenemos. Entonces, esto es un cambio totalmente. Es otro tipo, por supuesto, de educación que demuestra que tiene mucha más demanda, cada vez más demanda.
y además se pagan las cantidades suficientes para que, aunque hay becas, la mayoría de la gente paga y por estar en ese tipo de escuelas de negocios. Es decir, este es un cambio muy importante, yo creo que de educación superior, que teníamos que plantearnos muy seriamente. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. También uno de los temas, aparte de estas cifras que mencionabas, que efectivamente yo creo que son un buen reflejo, ¿no?, de la realidad, con esos déficits que apuntan, otro de los problemas que también se apuntan, o de los retos, es la desconexión, ¿no?, entre empresa y universidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos a Javier, que puede ser un magnífico exponente de si él comprueba ese déficit, además viniendo de las nuevas tecnologías y del futuro del empleo que viene por ahí, si ve que existe ese déficit. Hombre, es verdad que Google en sí mismo es una universidad corporativa, ¿no?, porque realmente enseña mucho en formas de trabajo, de nuevas formas de trabajar, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo ves tú, Javier, desde el punto de vista de empresa y de empresa puntera en nuevas tecnologías, si realmente constatas ese déficit, ¿no? Bueno, Íñigo, lo primero, muchas gracias por la invitación, porque la verdad que estar en este panel de expertos del mundo universitario, del mundo de la educación, viniendo... Lo único que tengo yo en relación a la educación es que soy hijo de catedrático, casado con titular, hermano de titular, hijo también de maestra, con lo cual al final algo me queda y soy un apasionado de la educación. Y luego encima el lujazo de no haber estado en el panel de innovación que era el mío y poder estar en educación como Rodríguez Zapatero delante del señor presidente Felipe González, lo cual esto es un doble bono que no me esperaba. Pero ahora entrando en serio, mi visión puede ser un poquito más provocadora porque la estoy viviendo día a día y yo diría que, y uniendo lo que tú, Carlos, has dicho y lo que Cristina ha dicho también, tenemos que pensar en una educación enfocada a la economía del conocimiento y a la economía de la innovación. Estamos viviendo en este momento una situación de rapidez exponencial, y los matemáticos entienden esto bien, exponencial en el cambio, exponencial en la innovación y sobre todo exponencial en el volumen de información al que estamos accediendo. Hay 3.300 millones de usuarios de Internet en el mundo, solo 600 entraron en el último año, son casi 40 Españas, en un solo año, accediendo a todo un volumen de información que yo creo que ninguno de los que estamos aquí somos conscientes. Toda la información que ha generado la humanidad desde que la humanidad empezó a hablar y a comunicarse hasta el año 2003 caben 5 exabytes. 5 exabytes de información se generan hoy en 6 horas. Y cuando hablamos de información, hablamos de todo tipo de información. Obviamente, por daros otro dato más, cada minuto que pasa en este momento se suben 500 horas de vídeo a YouTube. ¿Por qué cuento esto? Porque al final la economía del conocimiento es la economía basada en la información. ¿Qué ha ocurrido con los sectores relacionados con la economía del conocimiento y con los servicios de información, que han cambiado radicalmente el panorama que tenían en los últimos 20 años? Todas han sufrido una catarsis espectacular. El mundo de los medios de comunicación, el de la televisión, el del cine y muchas más industrias ligadas a servicios. La pregunta es ¿por qué la educación no va a vivir un tsunami como el que han vivido otras industrias? Y la respuesta es lo va a vivir. De hecho, el presidente de Stanford ya dijo hace 2 años que la educación superior está viviendo un tsunami sin precedentes. ¿Por qué? Porque hemos heredado un sistema educativo posiblemente, y vosotros sois los expertos, herencia de la Ilustración y la Revolución Industrial, en el que el sistema educativo ha estado arreglado y un año es como batch productivo, es decir, un año, una edad supone unos conocimientos que tú tienes que marcar. Ahora con el nuevo sistema universitario, por lo menos tienes itinerarios que puedes seguir, pero aún así no es suficiente. ¿Y por qué digo que no es suficiente? Porque lo que estamos viviendo, lo que veo yo desde el punto de vista de una empresa que tiene que innovar constantemente para sobrevivir y cuya supervivencia está basada en el talento, hemos llegado a conclusiones bastante relevantes. La primera es que hace 15 años buscábamos a los mejores estudiantes de las mejores universidades. Primer aprendizaje después de entender cuál ha sido el nivel de desempeño y la capacidad de adaptación de los Googles, como nos llamamos a nosotros, a este entorno, es que no hay una correlación directa entre el producto que salía o que ha salido de las universidades y la capacidad para desempeñar y tener éxito en un entorno en el que nosotros nos movemos. Y esto, obviamente, yo creo que estamos siendo testigos de un cambio precioso, en el que posiblemente los niños tienen mucho más que decir que nosotros los mayores. Y yo creo que no tenemos que ser críticos, pero sí tenemos que preguntarnos muchas cosas.
Yo creo que tenemos que ser capaces de entender que se puede aprender al ritmo que uno quiera y que posiblemente la educación que hemos vivido de 1 a 1 o de 1 a unos pocos va a cambiar a una educación de 1 a muchos, de 1 a 1, de muchos a 1, de muchos a muchos, en el que posiblemente la universidad que yo vislumbro en el futuro es una universidad en el que el aula la harás en tu casa o en el bar y irás autoadministrándote el conocimiento, y los profesores formarán parte de una universidad en la que se trabajan los contenidos en conjunto. Hay datos también por apoyar esto que son alucinantes. No sé si conocéis el concepto de los MOOCs, las Massive Online Learning Units, que en el fondo es, oye, una unidad de conocimiento para mucha gente. Cuando se empezaron a desarrollar en Estados Unidos, se desarrollaron unidades de aprendizaje, por ejemplo, en inteligencia artificial en Stanford, que llegaron en muy poco tiempo más de 160.000 personas, que permitieron que 30.000 personas se graduasen en esa unidad de conocimiento y que además oficialmente estuviese reconocido por Stanford. Esto obviamente no va a ser la revolución, pero da a pensar. Yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra desde hace 2 años y lo primero que me dijo mi mujer, toma el teléfono de un profesor. Digo, no, déjame, yo tengo que ir a mi ritmo. Y aprendo a través de YouTube. Y mi hijo se picó conmigo y aprende a través de YouTube. Y él decide aprender blues y a mí, que soy andaluz, me gusta tocar sevillanas. Y nos vamos enseñando mutuamente. Y digo esto porque en el fondo al final intento, porque tengo hijos de 16 y 12 años y me preguntan siempre, papá, ¿qué tengo que estudiar? Papá, ¿qué tengo que hacer? Y no soy capaz de responderle. Todavía, desde donde estoy. Con lo cual yo creo que si estamos todos de acuerdo que la educación es algo más que una industria, yo creo que es la primera, la segunda y la tercera prioridad que un país tiene que tener. Si quiere ser un país serio, formado y quiere ser un país competitivo, yo creo que hay que plantearse un cambio radical y no pensar. Yo creo que las preguntas reduccionistas de público-privado para mí son irrelevantes. El tema de politización es irrelevante o no tan importante desde mi punto de vista. El sistema de aprendizaje es clave, porque creo que está obsoleto y la revolución que estoy viendo en muchísimos sectores se tiene que ver también plasmada en la educación y honestamente veo que estamos muy lejos de llevar a cabo este cambio. Al hilo de eso, bueno, yo leía el otro día una entrevista del director de Recursos Humanos de Google, precisamente, a nivel corporativo, decía que causó mucha revolución en las redes sociales, decía que ya el expediente académico no servía para nada, o sea, que él ni miraba. Básicamente venía a decir que él ni miraba el expediente académico, ¿no? Que él miraba las cualidades, las condiciones, el espíritu innovador de cada candidato, etcétera, ¿no? Entonces, al hilo un poco de eso que estaba diciendo Javier, si vosotros tuvierais esa posibilidad en este mismo momento, de posibilidad política, ¿no? Cristina ha tenido esas responsabilidades, pero posibilidad política de cambio para tener mayor conexión y de enlazar la universidad con el mundo empresarial para intentar, evidentemente, combatir la principal lacra de nuestro país, que es el desempleo, ¿cuál sería, a vuestro modo de ver, la prioridad número 1? Es decir, el cambio, habláis todos de cambio, de innovación, y decir, bueno, ¿cuál sería el cambio prioritario, ¿no? Que pondríais dentro de la lista de cambios para conseguir esa mayor empleabilidad de nuestros... Quien quiera responder, o todos vosotros, vamos. Yo, si queréis, os doy un punto porque creo que es importante, ya no hablo más, lo prometo. Yo creo que hay que actuar, o sea, en este mundo tan cambiante hay que probar. Hace 2 años, yo me acuerdo porque lo viví en primera persona, nos reunimos el equipo de Google y dijimos, ¿cuál es el principal problema que tiene España? Y el principal problema que identificamos fue el paro juvenil y una generación perdida, 56% hace 2 años de paro juvenil, y por otro lado estamos viendo que había una demanda de empleo en mi sector en los próximos 3 años de 1 millón de personas que no tenían capacidades digitales. ¿Qué hicimos? Nos pusimos manos a la obra. Esto mismo que he contado, nos pusimos manos a la obra, desarrollamos todo un sistema de aprendizaje online y presencial, hablamos con universidades, entre ellas la Complutense, más de 21, lanzamos un programa que se llama Actívate y os voy a dar los datos porque es que a mí me han animado mucho. En este momento, en solo año y medio, más de 300.000 registros en la plataforma se han realizado. Más de 100.000 personas han cursado estudios en diferentes materias digitales y en España más de 60.000 han aprobado. De forma gratuita. Los que entienden un poco de lo que es el mundo de la formación online, que haya 60.000 aprobados de 100.000 en un producto gratuito es espectacular, lo cual indica que hay demanda absoluta de conocimiento. Con lo cual yo creo que la universidad y la empresa tenemos que hacer este tipo de cosas. Y si la oficialidad a la que estamos dotando al currículum universitario y todos los pasos que hay que dar para tener un currículum aprobado, ANECA, todo esto va en contra del mundo en el que yo vivo. Hay que ser mucho más flexible, mucho más rápido, porque llegará el momento en el que
el alumno no valorará la oficialidad del título, sino lo que realmente puede hacer. Y esto solo se va a conseguir uniendo esfuerzos entre lo público y lo privado. ¿Algún comentario queréis añadir? O sea, pensando, bueno, independientemente de lo que dice Javier, que evidentemente es todo el proceso del cambio y todo lo que está pasando, y cuando revisamos lo que pasa este año respecto a lo que pasa hace 2 años, es increíble en términos de cambio y evidentemente es ahí, pero es una parte del cambio, ¿no? Yo creo que las reformas del sistema educativo tienen también que trabajar yo creo que hay tres ejes que son muy importantes. Uno es el tema de las competencias y los valores. El tema pasar de estudiar lengua a que te formen en cómo te tienes que comunicar. Pasar de estudiar aritmética en saber cómo resolver problemas complejos. Esa transmisión, o sea, pasar de la transmisión de contenidos a la formación, al tener un abordaje mucho más integral en las actitudes, las competencias, los conocimientos, formando unos alumnos mucho más versátiles, que sepan afrontar los cambios, que sepan vivir en un mundo cambiante, ¿no? Es una parte. Luego, otra parte es integrar los diferentes escenarios donde se produce el aprendizaje, como decía antes también Javier, que ahora son muy diversos, mucho más diversos que antes. Está la parte reglada, académica, la de siempre, donde hay una parte del proceso que está muy bien establecido, la formación formal, ¿no? Lo que es la parte formal del sistema. Luego está la parte no formal, pero que es sistemática, por ejemplo, formación a lo largo de nuestra vida profesional, se produce en el mundo de la empresa, en el mundo de las asociaciones, instituciones, pero que es sistemática. Y luego está la formación informal, cuando nos exponemos a experiencias donde también aprendemos, ¿no? Entonces, ese mundo tiene que estar mucho más interconectado, ¿no? Y valores, esa formación en valores que está muy ligada a los valores de la innovación. Un mundo mucho más cooperativo y colaborativo. Nuestros jóvenes ya viven así. O sea, los jóvenes comparten todas sus ideas en tiempo real. No sabremos qué va a pasar con las patentes. Tú que vienes del ámbito jurídico, no es el ámbito del laboral, pero ¿qué pasará con las patentes? Porque, desde luego, mis hijos, a la que se les ocurre algo, automáticamente están en las redes sociales y están en abierto. O sea, las nuevas generaciones transmiten todo lo que piensan en tiempo real. Y esto es una forma de vivir que seguramente, seguro que va a impactar en el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, hay que saber convivir en esa manera, mucho más abierta, y para eso hay que formar a profesionales que jueguen con esas reglas del juego, con esas nuevas reglas, ¿no? Luego, no solamente el estar dispuesto, sino el querer compartir el conocimiento. O sea, realmente el conocimiento tiene que fluir, te tiene que llegar. Y la incursión de la inmersión y el impacto de las redes sociales es clave. Hasta yo a mis 54 años ya lo que leo tiene mucho más que ver con lo que me llega que con lo que busco. ¿Por qué? Porque la inteligencia de redes sociales hace que lo que a mí me llega me interesa. Y entonces eso es una manera de formarse también distinta, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con la innovación en el sentido de estudiemos la innovación que hay en la educación, o sea, innovación educativa que se produce en el colectivo de profesores. ¿Cuántas veces decimos, no, es que este colegio es buenísimo porque tiene estos ratios? Bueno, ¿qué profesores tiene ese ratio? ¿Este colegio dónde está? ¿Es lo mismo un colegio? ¿Se puede aplicar la misma metodología en un colegio, en una escuela en Villaverde que en el barrio de Salamanca? ¿Es el mismo? ¿Es lo mismo? O sea, de esto hay que estar muy abierto a entender el fenómeno, a estudiarlo y a ver qué innovaciones se pueden aplicar en qué contextos. No estandarizar, sino individualizar, aplicar, ¿no? Y luego medir. Y luego todo lo que es, o sea, innovar para educar en la educación y educar para innovar. La educación tenemos que generar, tenemos que crear alumnos mucho más creativos, con menor, como decías tú, Carlos, con mucha menor aversión al riesgo. En los currículums, ¿por qué no ponemos en los currículums en lo que nos ha ido mal? ¿En qué hemos fracasado? A mí me parece, yo como empleadora, me parece una información tremendamente útil. Yo quiero saber, no me pongas la lista de los logros, que está bien. Valoramos siempre la lista de los logros, pero
en todo lo que nos equivocamos, cómo hemos gestionado el fracaso. Nos tienen que formar en la gestión del fracaso y en la tolerancia al riesgo. Y yo creo que eso tiene que ver mucho también con el diseño de nuestro sistema educativo. ¿Queréis añadir algo, Carlos o Guillermo? Bueno, yo quería hacer algunos comentarios, ¿no? Primero, se ha hecho un comentario. Primero, querría, desde luego, romper una lanza. Yo creo que no es lo mismo. La distinción público-privado es verdad que quizá haya pasado ya el tiempo, pero yo sí que quiero hacer una defensa por lo que es la universidad pública como servicio público. Fijaos que he mencionado antes que creo que uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en la sociedad es la creciente desigualdad. Yo creo que la mejor forma, precisamente, de luchar contra esa desigualdad es favorecer unos servicios públicos. Y los servicios públicos, ha dicho Guillermo antes que lo razonable es que se financien con las tasas. Bueno, yo creo que los servicios públicos deben financiarse a través de los impuestos y procurar que precisamente el uso de esos servicios públicos no cree discriminación, o por lo menos que la discriminación económica o las desigualdades económicas no produzcan discriminación a la hora de usar esos servicios. Las tasas universitarias ahora mismo suponen, por ley, de hecho está fijado por el Gobierno, entre un 15 y un 25% de la financiación del sistema universitario. Y lo que nos encontramos también es con una desigualdad bastante grande entre lo que puede suponer estudiar una carrera en unas comunidades autónomas y en otras, lo cual no deja de ser una cosa curiosa, digamos, dentro de un mismo país, ¿no? En particular, Cataluña y Madrid son las comunidades donde más caro resulta hacer unos estudios universitarios. También se usa el tema de los rankings universitarios muchas veces como para decir, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, la medida de la calidad es una cuestión compleja, ¿no? Posiblemente si hacemos el ranking de clubes de fútbol, ¿no?, entre los 20 primeros aparezcan varios de nuestro país. ¿Significa eso que somos la población en la que más se juega al fútbol del mundo? Seguramente no, seguramente no. Lo que hay es unos clubes que tienen unas inversiones tremendas y eso hace, digamos, que aparezcan donde aparecen. Y lo que hay que ver es si eso realmente es lo más representativo en cuanto a nivel de desarrollo del país o hay que tomar otras medidas, porque me parece que a veces se sacraliza determinadas cosas que a lo mejor no son la mejor medida digamos, del nivel del país en determinadas cosas. Pero en cualquier caso sí que querría decir, tú has dicho que teníamos 70 y tantas universidades, 52 públicas. Yo creo que es remarcable que esas 52 públicas, posiblemente el 80% estén entre las 1000 mejores universidades del mundo. De las 1000, es decir, que si nos fijamos en las 100, efectivamente dice, no aparece ninguna. Si nos vamos ya al 206, ¿no?, tú ya has mencionado que ya hay 4. Pero es que si nos vamos al 1000 están todas prácticamente. Todas prácticamente. Entonces, que estas medidas, estas cosas de los rankings, yo creo que hay que ponerlos en su justo término, ¿no? Y luego querría hacer simplemente un comentario sobre el tema de los MOOCs. Yo creo que efectivamente nos acercamos y estamos viendo una revolución muy importante, donde los sistemas de aprendizaje cambian, pero donde tiene que haber algo que desde luego certifique que se tienen determinados conocimientos, porque al final, digamos, todos nos queremos poner en manos de un doctor, ¿no?, que cuando nos opere alguien nos garantice que tiene unas determinadas habilidades y conocimientos. Y digo un doctor por aquello de que parece que todos tarde o temprano pasaremos por las manos de alguno, ¿no? Pero lo mismo se puede decir desde luego a la hora de construir un puente, a la hora de hacer una instalación eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que el aprendizaje por libre, que yo creo que es algo imparable, sin duda, pero que hay que también ponerlo en un contexto donde a lo mejor las universidades lo que tenemos es que tendremos que ir reubicándonos y redefiniéndonos para hacer frente a esto, pero que es, yo creo, es imposible en ese sentido de evitar que tengamos que seguir teniendo un papel muy importante a la hora de, digamos, de certificar estos tipos de saberes. Y por último, una observación. Los MOOCs, ¿no?, que surgieron como la gran panacea, yo creo, por usar la expresión, también se está, yo creo, ahora mismo ya sometiendo a una evaluación,
porque si no estoy equivocado, más del 85% de los estudiantes, de las personas que empiezan un MOOC, abandonan. Eso quiere decir que tampoco son la solución, o por lo menos en sí mismos. Entonces, habrá que compaginarlos, hay que decir que el factor social del aprendizaje juega, yo creo, un papel fundamental. El vis a vis, el cara a cara, yo creo que sigue siendo insustituible para muchas cosas, y lo que es verdad es que ese vis a vis posiblemente a lo mejor no hace falta, o sea que nos podemos estar viendo Javier y yo, aunque estemos a miles de kilómetros de distancia, en lugar de estar sentados uno al lado del otro a medio metro, ¿no? Déjame, Íñigo, dar un último ranking, porque ese no ha salido y creo que es muy relevante. Es el de las 50 mejores de menos de 50 años. Hay 4 españolas. Por cierto, las que están a la cabeza son todas asiáticas. O sea la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona, la Pompeu Fabra y la Carlos III. Yo ahí siempre digo también que si hiciéramos el ranking de las de más de 500 años, la Complutense estaría entre las 10 primeras, casi seguro. Claro. No, al final todas hay un ranking para todo, hay un ranking para todo. No, lo que ocurre es que las 4 mejores son las últimas que se han hecho. ¿Las últimas? Que se han creado. Las 4 mejores, estas que has nombrado, son las 4 últimas que se han creado y se han hecho mucho mejor y partiendo de cero, y entonces compiten con ventaja enorme sobre el resto, que son muchos mastodontes, ¿no? Y esto de los MOOCs, de los cursos masivos online, es que, claro, están muy dominados por el inglés. Pero cada vez hay más gente que habla inglés. Y, por ejemplo, por países, los que utilizan el MOOC, Estados Unidos el 28% utiliza MOOCs. En India el 9%, que es un montón de gente. En Brasil el 5,1%, en el Reino Unido son todos ingleses, menos Brasil. Y luego España el 4%. Pero claro, ya hay cursos online masivos en español. Y ya te digo que Coursera, que ha sido siempre el número 1, ya ha caído al 36% del total. Y ahora, por ejemplo, Miriada, que es del Santander y de Universidad. Sí, pues resulta que ya tiene el 5,5% de cuota de mercado. Y va creciendo a una velocidad exponencial. Entonces, esto es conociendo que son nuestros nietos los que utilizan esto, nuestros nietos. En el futuro los MOOCs van a tener una importancia, porque claro, ver al mejor especialista del mundo, dar una clase en lugar de a tu profesor de universidad, pues escuchas al mejor especialista del mundo. Entonces, esto es un cambio radical y que hay que tener muy en cuenta. No, y abrirá también las puertas. También, por no poner el peso solo en el mundo educativo, también hay una problemática dentro del mundo de la empresa. Es una problemática muy española o muy latina, ¿no? De encasillar a la gente, en el sentido de que si tú estás en un banco, solamente contratarás a aquel que ha estudiado económicas, o si estás en un despacho de abogados, al que, hombre, evidentemente para ejercer abogado tienes que haber estudiado Derecho, pero vamos, quiero decir que tendemos mucho a encasillar, y eso también la empresa tiene la culpa de no abrir un poco más las puertas. Yo estuve 2 años trabajando en Inglaterra en un banco, y mi jefe uno había estudiado Bellas Artes y otro había estudiado Geografía. Es verdad que el banco luego quebró, no sé si por eso, pero bueno, por mí. Pero vamos, es cierto que allí era mucho más abierto. O sea, yo era un abogado y no sabía mucho de banca, ¿no? Entonces, realmente yo creo que esa mentalidad también, y ahí abro ya el debate a los asistentes que son del mundo de la empresa, si también la empresa tiene, primero, qué necesidades cumple o qué necesidades tiene, y si ve esos déficits entre el mundo educativo y el mundo empresarial, ¿no? Si quiere alguien intervenir. Jesús. Sí. Si queréis decir el nombre y decir... Sí, Jesús Sainz, a vuestro secretario general del Círculo de Empresarios, pero aquí hablo como presidente de la Fundación Créate, dedicada a la introducción de innovación educativa
en educación primaria y secundaria en FP. Entonces, me gusta mucho lo que he oído, incluso del rector, hablando de que hay que formar en valores, en actitudes, en perder miedo al fracaso, etcétera, etcétera. Pero echan falta aquí que se trataran de dos temas. Uno, de la importancia del profesor. Y creo que en España tenemos buenos profesores, pero desgraciadamente quizá no tienen las herramientas que hacen falta en estos días para enseñar, para una educación acorde con los tiempos que vivimos. Y en segundo lugar, se habla mucho de universidades, pero no se habla nada de educación primaria y secundaria. Y la educación tenemos que empezar por la base. Yo, como experiencia de la Fundación Créate, que nos dedicamos, como decía, a introducir estas herramientas basadas, por ejemplo, en el Design Thinking o en el Project Based Learning, y formando a los profesores y los profesores desarrollando estos sistemas en cualquier materia, los resultados son espectaculares. Y los profesores, después de acabar un curso de formación de 22 horas, salen encantados, transformados, con una ilusión de que ven que hay unas herramientas que desconocían, que no han estudiado en la universidad y que en cambio les permiten trabajar con los niños, con los alumnos de otra manera. Pues yo creo que se habla poco del profesor, que para mí es básico. Es básico, tenemos que mejorar la calidad. Y digo que hay profesores que están entusiasmados con su trabajo, pero que desgraciadamente no han adquirido la formación necesaria. Y en segundo lugar, que hay que empezar por la primaria y la secundaria y también la FP. Porque cuando ya en la universidad es tarde. Esos valores, esas actitudes que son las actitudes del emprendedor, no se aprenden ya a los 18 años. O se empapan los niños los cerebros a los 10 años cuando todavía son como esponjas, o si no, después es demasiado tarde. Antes de responder, si queréis, como no tenemos tampoco mucho tiempo, agrupamos las preguntas y había otra pregunta por aquí, ¿no? Sí. Andrés Ortega. Primero, los MOOCs no son simplemente el reproducir online la clase clásica. Y los MOOCs lo que se está descubriendo ahora es que son carísimos hacerlos con nuevas tecnologías y cambiando completamente el método de enseñanza. Que también hay que cambiar. El CAN del Instituto CAN dice que los alumnos ahora los alumnos de colegios deberían estudiar en casa e ir al colegio a hacer los deberes, ¿no? Es decir, invertir la situación. Hay otros métodos. Yo esta semana próxima voy a tener el honor de ir a visitar un profesor de robótica en Japón, en Osaka, que tiene un robot doble para él dar clase a través del robot en otro sitio para no tener que desplazarse, ¿no? Tercera cosa, siempre hablar de la universidad como si fuera una cosa única. Las escuelas técnicas en España producen gente muy buena. Quizá de forma insuficiente, y a mí me preocupa, sobre todo matemáticas, ¿quién va a enseñar a nuestros hijos matemáticas? Porque los buenos matemáticos se colocan todos en el sector financiero. Y finalmente tengo una pregunta muy concreta para haceros, que es ¿por qué somos incapaces de montar una FP, una formación profesional dual, auténtica, como hay en Alemania, ¿no? Gracias. Que creo que es necesario. Gracias. La tercera pregunta, y ya con esto terminamos y ya respondéis lo que queráis cada uno. Hola, soy Saturnino Martínez y soy de una de las personas que ha colaborado en el informe sobre el debate sobre universidad, que se han dado bastantes datos. A mí me gustaría colaborar en esa información sobre datos porque creo que ayudaría a interpretar un poco, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice que hay 70 universidades en España, para saber si son muchas o pocas, hay que ver también cuántas hay en otros sitios. California, que es un estado en superficie y población más o menos parecido a España, creo que tiene más de 100, por ejemplo, ¿no? Luego hay otra cuestión que es sobre el paro de los universitarios, ¿no? Que llevamos más de 40 años oyendo que la universidad es una fábrica de parados. Y eso es cierto cuando uno toma la referencia de la gente entre 25 y 30 años. Pero hay que tener en cuenta que la edad a la que acaba la gente en la FP no es la misma que la universidad. Si tenemos eso en cuenta, desaparece bastante la diferencia que hay entre el paro de los universitarios y el paro de la gente de FP. Luego, con respecto a los rankings de universidades, también habría que tener en cuenta la financiación. Una forma muy sencilla de mejorar la ratio en los rankings en España, por supuesto que pasaría por mejorar la organización. Soy profesor de universidad y sé muy bien cómo funcionamos y hay mucho margen de mejora, pero también hay mucha diferencia de financiación de esas universidades españolas que están en el puesto 150 y pico y las que están en los puestos 20 o 30 primeros, ¿no? Luego, con respecto a la financiación, si debe ser con préstamos, algunas de esas universidades que están en los puestos primeros, como las danesas, están financiadas sobre todo con presupuestos públicos. Y en el caso de Estados Unidos, últimamente se está debatiendo, y eso es algo que ha puesto Obama sobre la mesa,
que la cuestión de financiar mediante préstamos puede estar generando una burbuja financiera que puede hacer mucho daño en el medio plazo a la economía de Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Pues si queréis, ¿quién quiere responder a cada uno de los temas? ¿Quién quiere empezar? Cristina. Bueno, respecto a lo que ha planteado Jesús, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el tema de los profesores, evidentemente, cuando nos preguntamos por qué fracasan las reformas educativas, la primera en el ranking es porque, en mi opinión, están más orientadas a la respuesta política que educativa, pero bueno, esto es así, y mientras no haya un pacto, pues difícilmente lo podremos superar. Pero el segundo motivo que yo identifico es porque no se ha integrado bien a la comunidad educativa a la hora de formular la reforma, ¿no? Y desde luego de toda esa comunidad educativa la clave son los profesores, por un doble motivo, porque son ellos los que tienen el conocimiento que tienen que proporcionar de qué está pasando en el aula, y segundo porque son los profesores los que tienen que implementar las propias reformas. Y entonces son ellos, no se cuenta suficientemente con ellos y no se les dota del presupuesto para implementar esas reformas en formación y en el propio presupuesto de la reforma, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con ese punto de los profesores. Y luego con el tema de la formación profesional, ¿no? Que este es un clásico también en nuestro país. Y bueno, además de todo el tema cultural, de lo que ha significado, bueno, el hijo que vale que vaya a la universidad, el que no vale tanto, pues que vaya a la formación profesional, que esto pues es que es muy difícil de superar porque es que culturalmente está muy establecido en nuestra sociedad, ¿no? Eso es trabajar y hacer más pedagogía y hablar sobre las oportunidades de empleo, pero luego hay que llevarlo también a qué significa, por ejemplo, la formación profesional dual, ¿no? Que tan de moda está. Para ofrecer formación profesional dual, desde luego, las empresas tienen que ofrecer una experiencia interesante, de diseño, interesante para el alumno. Esto no es que le dejas que coges al alumno y le pones a hacer ahí algo. No, es que realmente la experiencia en la empresa tiene que tener un muy buen diseño. Eso uno. Y segundo, no es nada barata. Por ejemplo, la formación dual que da Volkswagen en Navarra son 10.000 euros por alumno. Entonces, ¿esto las grandes lo pueden abordar? Pues claro, una pyme pero es que, ¿cómo hacemos? Porque es que ahora vamos a llevarlo a las pymes, que son las que queremos meter en este sistema de formación dual, de formación profesional dual, pues habrá que diseñar un sistema de apoyo, de incentivos y ver cómo hacemos que nuestras pymes participen en esto, porque si no es que es muy difícil hacerlo y muy fácil de confundir la voluntad con la realidad, ¿no? Sí, la escasez hace el encarecimiento. Hay mucha menos gente en formación superior, técnica, y todos ellos ganan más que los universitarios en promedio. Todos los de formación superior, técnica. Todos ganan más porque son muy pocos. Y todo el mundo se mata por conseguirlos. Y en cambio hay demasiados universitarios. Tendríamos que encontrar un equilibrio para lo que necesita el país, porque si no, no pagaría mucho más a estos. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo coincido. Una puntualización respecto a los MOOCs. Para mí el MOOC es una etiqueta, ¿no? Yo creo que no nos debemos ceñir a intentar entender lo que es un MOOC como una unidad de aprendizaje masiva, sino lo que va a implicar una vez que se perfeccione. Y al final yo tengo a mi hijo que está, el profesor de matemáticas de mi hijo, que no voy a decir quién es, compite con el profesor de Unicos en español y compite con el profesor de Khan Academy en inglés. Ya os podéis imaginar quién gana. Con lo cual, el profesorado tiene claramente que evolucionar, tiene que mejorar, tiene que abrazar las nuevas tecnologías y tiene que entender que todo el sistema de aprendizaje va a cambiar. Él es el primero. Y obviamente, en un sistema educativo distinto tendría que estar mucho más incentivado. No podemos tener a todos los profesores medidos por el mismo rasero, porque la educación ya no va a ser lineal, sino que va a ser casi autoadministrada. Y respecto a formación profesional, 100% de acuerdo. De hecho, qué bonito que aquí se llama, o qué paradoja que aquí se llama formación profesional y en Estados Unidos o en países sajones se llama profesión vocacional. Sí. Y ya eso te lo dice todo, porque aquí la formación profesional está mal vista y fuera está muy bien vista.
¿Por qué? Porque realmente hay una necesidad de mercado. Por la velocidad también de cambio, las empresas van a necesitar especializaciones muy rápidas, muy cambiantes, y esto te lo va a dar la formación profesional a este nivel mucho más rápido que la universidad, con lo cual obviamente hay que hacer aquí un cambio. Una puntualización: en las empresas alemanas, efectivamente, los directivos principalmente vienen de formación profesional, los que hay actualmente. Carlos, ¿tú querías...? Bueno, y hay muchos que son doctores, también. Aquí una cuña, que yo creo que es otra de las cosas. Yo creo que ojalá podamos inundar las empresas de directivos que tengan un doctorado, porque yo creo que eso también es muy significativo del valor de la innovación y de la investigación que le dan, por una parte, las empresas y, en definitiva, por lo tanto, el tejido social y económico, ¿no? Respecto a lo que decía del valor del profesor, sin ninguna duda. Y además yo creo que efectivamente las etapas educativas fundamentales yo creo que son las más tempranas. O sea que en eso yo estoy también completamente de acuerdo con Jesús, en que creo que hay que prestar atención a la educación primaria y secundaria. Cuando llegamos a la universidad, desgraciadamente, estamos ya bastante maleados, ¿no? Y cuando llevamos ya muchos años en ella, ya no te quiero decir. Bueno, es verdad que recojo ya aquí la sugerencia que se ha hecho. Es verdad que los matemáticos nos colocamos o se colocan en muchísimas cosas, ¿no? Afortunadamente. Pero bueno, cojo el guante para decir simplemente que efectivamente lo que necesitamos es que la educación, es decir, el dedicarse a educar, tenga un reconocimiento social y económico también mucho más del que tiene, porque si no, efectivamente, ¿quién va a enseñar matemáticas a nuestros nietos? Pues bueno, igual a través de MOOCs, ¿no? Sí. Pero garantizo que el fracaso... Yo también he hecho MOOCs, yo he hecho algún MOOC en alguna universidad americana, sí, para conocer cómo funcionan, pero que el índice de fracaso de verdad que es altísimo, y yo logré aprobarlo, ¿no? Lo que hemos hecho con vosotros en Google han tenido un éxito altísimo. Pero es distinto, ¿no? Porque era un aprendizaje muy concreto, como tú muy bien has señalado, es decir, en técnicas de lo que es el uso de herramientas también de manejo de la información. En fin. Entonces, yo creo que eso hay cosas que se pueden prestar más o que se pueden prestar menos. Y después, es verdad que agradezco la intervención que se ha hecho por ahí, en el sentido, yo no he querido hablar de dinero, ¿no? Porque parece que estaba mal visto en cuanto al dinero que se da a las universidades, lo que eso incide en los rankings, etcétera. Pero es verdad que si se hace una correlación también entre el presupuesto que tienen las universidades, que aparecen en los primeros lugares de los rankings, pues hay una correlación muy alta, y si se compara con los presupuestos de las universidades. Pero sí quiero alertar de una cosa, porque me parece que hay que aprender también de la experiencia ajena, ¿no? Y ya creo que me están haciendo señales para que termine, lo siento. Pero efectivamente, esta idea, ¿no?, que se recurre mucho a decir, bueno, hay que subir el coste de la educación universitaria y para eso poner en marcha préstamos, etcétera. Ojo, porque hay países que han seguido esa senda y que están teniendo un problema de burbuja, precisamente de endeudamiento por causa de los estudios, que puede ser equiparable a la burbuja inmobiliaria que hemos sufrido, entre otras cosas también por algo que se mencionaba aquí, ¿no? Y eso está basado en una expectativa de que los salarios de un universitario en general y las posibilidades de encontrar trabajo van a ser mucho más altas. Todo eso ha desaparecido en una gran medida y por lo tanto ahí hay un problema real y por lo tanto aprendamos, por lo menos aunque sea en cabeza ajena, no cometamos errores que en otras partes se han cometido. No, pues muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más tiempo. La verdad es que es un tema, como vemos, muy complejo, con muchas aristas, pero bueno, todos coincidimos que capital, ¿no?, para un país, para nuestro país, y realmente daría pie para mucho más debate y más reflexiones. Pero bueno, simplemente agradecer vuestra intervención. Esperemos que hemos dado un poquito de luz en este tema. Hemos contribuido a salir de aquí más educados en el ámbito de la educación. Y bueno, que también agradecer la paciencia de todos los asistentes. Muchas gracias. ¿Es urgente un pacto de Estado en educación? Claramente gana con un 94,2% que sí que urge un pacto de Estado. La segunda pregunta sería, ¿produce el sistema educativo los profesionales que necesitamos?
triunfo arrollador del no, con lo cual necesitamos que el sistema educativo se adapte a las nuevas necesidades, obvio. ¿Debería ser iniciativa de la empresa promover la formación profesional dual? Sí, debería ser iniciativa de la empresa promover la formación profesional dual. Un 71,7% de los votos. ¿Hay que promover más las vocaciones científicas y técnicas? Sí, un 79,3%, con lo cual veo que estamos bastante de acuerdo en todas las cuestiones. Y la última, yo creo que la han puesto para dejarme en evidencia. ¿Is mastering English a priority for all of us? Efectivamente, sí que es necesario.